Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más con Don Pío Moa hablando de historia. Una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, un placer Empezamos. tenerle aquí. Y antes de meternos en materia, usted últimamente en su blog está anunciando, por ejemplo, lo que está sucediendo en Francia. Está reflexionando en su blog Más España, Más Democracia, Pío Moa. ¿Con qué empezamos hoy? Sí, bueno, trato de analizar un fenómeno que nos interesa mucho, claro. O sea, la protesta por la muerte de un joven delincuente de origen magrebí y en un control policial, pues ha provocado unos disturbios increíbles en Francia, en media Francia. Y claro, uno se pregunta, para empezar, ¿habría pasado lo mismo si la víctima hubiera sido un delincuente francés de origen? Yo recuerdo un vídeo en que se preguntaba a adolescentes de origen magrebí, subsaharianos, si se sentían franceses. Todos hablaban francés perfectamente y eran administrativamente franceses, varios quizá de tercera generación. Y la respuesta casi unánime fue no se sentían franceses. En Francia abundan los barrios de inmigrantes que ya son franceses oficialmente, pero no lo son por sentimiento, en que la ley es a menudo la musulmana o la que imponen las mafias de la droga. Y hay una masa creciente de franceses, entre comillas, no solo ajenos a la cultura francesa, sino que la odian. La doctrina por la que se ha fomentado una inmigración masiva durante décadas es que lo que cuenta es el dinero, no la cultura. Los inmigrantes llegan atraídos por mejores sueldos y más facilidades de consumo y a partir de ahí también se integrarán culturalmente. Es un poco la idea. Esto solo ha ocurrido con una pequeña minoría. Es más, los de la primera generación son los que han hecho más esfuerzos por integrarse. Sus hijos y nietos, que ya han nacido allí, como franceses, pues al contrario, son los menos integrados, ¿no? Y por otra parte, la cultura europea ha evolucionado hacia una tiránica pseudocultura LGTBI. Eso no debe ignorarse. La otra parte del argumento es que los inmigrantes contribuirán con sus impuestos a pagar las pensiones de los viejos europeos que han tenido pocos hijos. La realidad es que muchos inmigrantes no aportan a la seguridad social, sino que viven de ella, y que en conjunto forman el sector social más pobre y más marginado, o bien automarginado, lo que causa una cólera sorda que se ve, es bien visible en estos estadillos, ¿no? En 2005 hubo otra situación parecida, pero entonces era un poco la protesta porque decían que Francia no les trataba bien. Ahora es que no se sienten franceses, o sea, es directamente contra Francia. Y existe entre los numerosos musulmanes la convicción de que la cultura francesa, o la europea en general, es decadente y podrida. De Gaulle concedió la independencia a Argelia, que hasta entonces se consideraba oficialmente una extensión de la misma Francia y no una colonia. Y claro, esto plantea una pregunta: ¿por qué lo hizo? Y a tan alto coste, fue un coste tremendo, coste humano, siendo él tan fuerte nacionalista francés. Pues lo hizo porque vio que a la larga los musulmanes serían mayoría y transformarían la cultura de aquella Francia extendida a Argelia. Luego, sus sucesores siguieron políticas contrarias de inmigración masiva, ¿no? Y hoy Francia tiene un problema sin solución a la vista, mientras siguen afluyendo masas de inmigrantes, como ha denunciado Éric Zemmour. Es un político, casi el único político serio que hay allí, que sin embargo ha sido muy marginado. La misma política de Francia se aplica hoy en España. Obsérvese, además, que hay una promoción de una inmigración masiva, legal e ilegal, y al mismo tiempo una promoción del aborto masivo, unos 100.000 abortos al año, ¿no? Para los musulmanes, España es Al-Ándalus, que
añoran y podría volver con un poco de paciencia y de inmigración. O sea, el problema aquí no ha llegado a la gravedad del francés, pero la tendencia es la misma. Hay que señalar que la cultura es el fruto acumulativo de muchos siglos de historia, en la que intervienen la religión, la lengua, la autoidentificación política, el arte, el pensamiento y los mil esfuerzos y avatares, éxitos y fracasos surgidos en este tiempo. Cuando los gobernantes dicen que la cuestión no es la cultura, o que la cultura no tiene demasiada importancia, sino el dinero, demuestran haber abandonado ellos mismos la cultura del país. En España, además, el odio a la propia historia y a la propia cultura está muy extendido entre sus capas altas. Ahora intentan difuminarla con el inglés, hasta el punto de negar la misma existencia histórica de la nación. Hace poco un lector del blog me comentaba la situación de ejército cipayo que tenemos, ¿no? Manifiesta, por ejemplo, él lo comentaba en relación con la ¿cómo se llama, hombre? Perdón, con los ejercicios estos navales de la Armada Española, y decía: capullismo y cipallismo en la Armada Española, con el rey a la cabeza, en las maniobras militares Sinkex 23. Sink es hundir en inglés. Dice, la armada ya no hunde barcos, los sinque. Y no al servicio de España, sino de la OTAN, es decir, de los invasores de Gibraltar, ¿no? Esta es la situación lamentable que tenemos. Otra cosa que, claro, es muy actual es la cuestión de la ideología LGTBI. He hecho algunas apreciaciones, ¿no? Primero, siempre se ha distinguido entre el plano íntimo, que no solo es sexual, pero también sexual, y el plano social de la vida, entre la libertad personal y la libertad política, etcétera. Esa distinción me parece esencial para salvaguardar precisamente la personalidad moral, lo que nos hace personas y nos distingue de los animales. Segundo, en la actualidad se trata, por diversos grupos e ideologías sociales, de acabar con esa distinción. Las siglas LGTB, etcétera, designan una serie de perturbaciones o aberraciones sexuales que siempre han existido, aunque procuraba mantenérselas en el ámbito de la intimidad y con cierta marginalidad, ¿no? Hoy no solo se exhiben, sino que lo hacen también con orgullo. Tercero, tradicionalmente se podía sentir orgullo por una obra bien hecha o por un rasgo que se juzga destacado y bueno, aunque también se advertía contra el orgullo excesivo. Pero esta ideología extiende el orgullo a las particularidades sexuales perturbadas. El argumento es que no existen relaciones ni actos sexuales perturbados, sino que todos tienen el mismo valor en la medida en que proporcionan placer al individuo. Con ello se alejan tanto de lo que los hace propiamente humanos o morales como de la reproducción, sin la cual no existirían los sexos. 5. Obviamente, aunque por ahora no se dice o no se dice mucho, el sexo con animales, o con niños por supuesto, sería tan perfectamente digno de exhibición orgullosa como el normal entre hombre y mujer, incluso como el homosexual, que es estéril por naturaleza. Por algo se dice también que los animales tienen derechos, una idea nueva, ¿no? Una concepción del derecho evidentemente ajena a la responsabilidad. En el ser humano hay derechos porque hay responsabilidad, pero en los animales no les puedes exigir responsabilidad, ¿no? Pero se quiere también borrar la responsabilidad para las personas. 6. En una perspectiva general, esa ideología busca la despersonalización, esto es la deshumanización del hombre, ¿no? Históricamente ha sido una tendencia recurrente, o sea, no es demasiado nueva, que se ha exaltado, sobre todo en periodos de decadencia cultural, ¿no? Como pasó en la decadencia de Roma, por ejemplo, ¿no? Pero no parece que se haya planteado nunca esto como una teoría, y además como una teoría científica, que es lo que pasa en la actualidad. La pretensión científica no es inocente, es totalitaria por naturaleza. La ciencia se supone que es verdadera por encima de cualquier opinión y por ello tendría que ser universalmente obedecida y reconocida.
cuando viene una ideología presentándose como científica, nos quiere decir, esto tiene que ser por narices, te guste o no. Opines lo que quieras, ¿no? Séptimo, la ideología LGTBI no aspira solo a evitar el acoso social a quienes padezcan o disfruten, si se prefieren, perturbaciones sexuales. Si ellos lo disfrutan y están orgullosos, pues es asunto suyo, ¿no? Pero no solo trata de evitar el acoso social. Por el contrario, trata de imponerse como eje de la política, acompañada de un odio manifiesto en el acoso a cuantos rechacen su ciencia. O sea, trata de definir órdenes políticos. O sea, no aplica el gulag a los disidentes, pero sí lo que llaman la cancelación, o la cultura de la cancelación, o muerte civil, que es una variedad más hipócrita de lo mismo, ¿no? Y 8, hoy la Unión Europea, salvo las muy acosadas Polonia y Hungría, se compone de regímenes LGTBI, cuyo totalitarismo científico, entre comillas, llega a inventar delitos de odio para regular no solo el pensamiento, sino hasta los sentimientos de las personas. Está lleno de odio, pero acusa de odio a los que no piensan como ellos, ¿no? En España los partidos LGTBI son prácticamente todos, de modo muy notorio el PP, y la única excepción es Vox. Sobre esto, y antes de seguir, porque esto tiene más que ver, en relación con mi libro sobre la Segunda Guerra Mundial, preguntaba un amigo en una tertulia si hubo entonces una posibilidad de que Inglaterra y Alemania se aliasen o al menos pactasen contra la Unión Soviética y si habría sido ello más positivo para Europa. Yo contesto, teóricamente sí, era posible que se aliasen y además Stalin lo temió en todo momento porque, como expongo en el libro, los dos regímenes, liberal, anglosajón y nazi, eran mucho más afines entre sí que con el soviético. En mi opinión, aunque ese es un tema que exige mucho más desarrollo, lo que decidió a Churchill y más tarde a Roosevelt a aplastar por todos los medios a la Alemania nazi no fue ni su racismo, porque en gran medida eran racistas también ellos, ni por el Holocausto, que todavía no se había producido y contra el que no hicieron nada relevante, ni tampoco el totalitarismo, que era bastante más completo en la Unión Soviética. Como en la Primera Guerra Mundial, el temor a una potencia rival que amenazaría la hegemonía anglosajona más que la Unión Soviética. Lo temían más que a la Unión Soviética, llegado un momento. Churchill siguió la política tradicional inglesa de impedir una potencia dominante en el continente. Y es curioso que Hitler consideraba a los ingleses una especie de pueblo hermano, mientras que Churchill consideraba a los alemanes un enemigo peligrosísimo al que había que doblegar a toda costa, a ser posible impidiéndole cualquier resurgimiento para el futuro. La segunda cuestión, ¿habría sido positivo un pacto entre ambos contra Stalin? Hombre, si vemos como algo positivo que los rusos y los polacos y otros eslavos fueran sometidos a la condición de siervos, pues sí, ese sería positivo, pero desde luego no es esa mi opinión. O sea, que fue una idea criminal y realmente hay que dar a los soviéticos el mérito que tuvieron en impedirla. Porque, como he recordado también en el libro, y eso es muy importante porque son enfoques muy distintos de los habituales, ¿no? Si no, no valdría la pena añadir algún detalle que otro a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Son enfoques diferentes. Los nazis fueron vencidos fundamentalmente en Rusia. Y fueron entre los soviéticos y los anglosajones, hubo una alianza que funcionó muy bien en general, aunque unos y otros temían mucho que fuera traicionada por los socios, ¿no? Pero funcionó muy bien. Y eso se debió a que ni uno ni otros se sentían capaces de derrotar a los alemanes por separado. Por lo tanto, se ayudaron. Y aquí la parte que más hizo, la parte fundamental, fue la rusa. Los rusos, con unos sacrificios enormes, pues consiguieron vencer a los alemanes. Ya los vencieron antes de recibir ninguna ayuda de los anglosajones, ¿no? En diciembre de 1941, en la batalla de Moscú. Ya los vencieron entonces, y además de manera muy grave. Pero
La idea de que fue la ayuda anglosajona la que permitió a los rusos ganar es una tontería. Es como decir que, lo he puesto el ejemplo varias veces, como decir que el mérito de la construcción de una mesa no la tiene el carpintero que la diseñó y la trabajó, la tiene los que le vendieron los clavos y la cola de pegar, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos lo mismo, que además se ha intentado aplicar también aquí a la Guerra Civil Española, ¿no? Sobre la ayuda alemana e italiana. Bien, realmente la ayuda fue mutua y el coste en sangre de los rusos permitió a los anglosajones tener poco coste en sangre, y además les permitió no sufrir las tremendas derrotas que hubieran sufrido en otro caso, ¿no? Bueno, volviendo a la cuestión LGTBI, porque es muy importante. La verdad es que estamos ante un cambio silencioso de régimen. Observen la proliferación de banderas LGTBI en edificios oficiales en España y en toda Europa, toda la Unión Europea, perdón. Esto indica un verdadero cambio de régimen que se va produciendo de manera disimulada, pero indudable, ¿no? O sea, de un régimen más o menos democrático a un régimen LGTBI, con el que se identifican los países de la Unión Europea, salvo Polonia y Hungría, y de la OTAN. El nuevo régimen convierte los asuntos y problemas íntimos de grupos particulares en el núcleo de la acción política y social, y extiende sus competencias, como he dicho, hasta los sentimientos personales, con leyes como las de odio, etcétera, ¿no? Y es una tiranía nunca vista, y que sin embargo viene siendo aceptada como quien no quiere la cosa, ¿no? Se trata de un sistema totalitario suave, pero totalitario, el que el Gulag, como digo, es sustituido por la cultura de la cancelación. Y a este efecto, pues, hice una segunda carta al doctor. He hecho una carta al doctor que animo a nuestros oyentes a difundir al máximo, y otra carta a Feijóo, que también lo mismo, ¿no? Pues digo al doctor: ha colgado usted en el Palacio de la Moncloa unas grandes banderas de los grupos LGTBI. Se trata de un acto delictivo, anticonstitucional, como tantos que usted ha perpetrado. Esos grupos, como cualesquiera otros, pues pueden hacer su publicidad, tienen esa libertad, pero deben hacerla con su propio dinero y además sin agredir los sentimientos e intereses de quienes no piensan como ellos. Y no hay mayor agresión que la perpetrada por agentes suyos en el poder, como usted mismo, que impone sus banderas y símbolos en edificios oficiales, como si el régimen político hubiera cambiado de pronto. Se trata de una evidente usurpación delictiva, como lo son las subvenciones a esos grupos con dinero de todos. Por lo demás, la ley de banderas dispone que en edificios oficiales solo pueden ondear las banderas oficiales, a su vez oficiales, que en principio representan a todos los españoles con sus diversas opiniones, en principio por lo menos, ¿no? Por lo tanto, habría que aplicarles la ley a usted y los suyos por esta usurpación, y con las sanciones correspondientes. Para colmo de injuria, ustedes acusan de odio a quienes no tragan tales agresiones, que están a su vez tan cargadas de odio. Estos abusos se unen a tantos más, incluso más graves, como las leyes de falsedad histórica o las llamadas de género. Han logrado ustedes, con su auxiliar el PP, anestesiar a gran parte de la población, pero es de esperar que se les aplique la ley, como digo, y que su jolgorio, a cuenta del país, tenga los días contados. En la misma línea, apoyándole, se jacta su predecesor Zapatero. Dice así: cambiamos 17 palabras del Código Civil napoleónico, heredero del derecho romano, intangible e intocable. Cambiamos 14 palabras y todo el mundo se pudo casar con quien quiso en este país. Y comenta con entusiasmo un exletrado del Tribunal Constitucional, más bien anticonstitucional, un tal Urías. Dice: estas palabras deberían enseñarse en las facultades de Derecho, porque el derecho, como la política, ha de ser ante todo el canal para las reformas y los cambios. Bueno, un nazi o un comunista podrían estar muy de acuerdo, e incluso afirmar, como hace el Urías, que ese cambio
pues traería más alegría y libertad y menos tristeza y represión. Pero claro está que un demócrata no puede dedicarse a jugar caprichosamente con las leyes, juego que la historia demuestra ser muy peligroso. Zapatero hizo reformas como las leyes de género, leyes contra la verdad histórica y similares, cambios y reformas que llenan a algunos de una euforia pueril, pero que atacan las bases de la libertad y la democracia. Por lo demás, no deja de ser una ilusión eso de que todo el mundo se pudo casar con quien quiso. Naturalmente podemos considerar el matrimonio un gaymonio, por llamar de alguna manera, de sexualidad forzosamente estéril, o opuestos a eso, un matrimonio entre una persona y un animal. ¿Por qué no? Pues los animales también tienen derechos en latín. Todo parece cuestión de palabras, de cambiar las palabras. Como podemos llamar legítima adquisición al robo o a la ocupación de viviendas, convirtiéndolos en normales, que ya lo son en buena medida bajo su gobierno. O llamar defensa de los trabajadores a las mariscadas de los sindicalistas. O llamar democráticas leyes contra las libertades básicas y la realidad histórica. Es decir, la posibilidad de pervertir el lenguaje parece no tener límites, pero la realidad sí los tiene. Usted y los LGTBI, con quienes usted se identifica, pueden cambiarse de género gramatical, pero no de sexo biológico. Se puede, claro está, mutilar el cuerpo o trastornar el organismo de diversas maneras, algo que a la larga pagarán caro quienes se dejen llevar por esa grotesca palabrería. En fin, el régimen liberticida que han traído ustedes en España ha de tener fin y esperemos que no tarde mucho. Sí. Hay otro tema importante, que es, como ustedes ven, estoy escribiendo una serie de cartas abiertas a responsables políticos importantes, ¿no? Y la penúltima, pues ha sido a la señora Díaz Ayuso. La carta dice así: usted ha sido la única personalidad dentro del PP que aceptó de buen grado colaborar con Vox, el cual la apoyó a usted sin entrar en su gobierno. El fruto de esa colaboración han sido políticas en general acertadas, sobre todo en el plano económico, que han culminado en la derrota de las izquierdas. Sin embargo, al haber obtenido usted mayoría absoluta, ya no necesita a Vox, y desde la subida de Feijóo a la dirección del PP, su actitud hacia Vox se ha vuelto tan dura e intransigente como la de casi todos los demás jefes regionales de su partido. Pero por mucho que su política, o gran parte de ella, haya contrastado con la del resto del PP, es muy cierto que usted está en él. Usted está en el PP. Y al margen de sus posibles buenas intenciones, se trata de un partido con dos características básicas. Primero, su apoyo y financiación a los separatismos, en lo que no se diferencia del PSOE, sino que rivaliza con él. Y segundo, su adopción de medidas antidemocráticas como la anulación de la independencia judicial, repartiéndose los jueces con el PSOE y los separatistas, o las leyes de género, trans y similares, y en particular las de memoria histórica. No se trata aquí de acusaciones inventadas, sino de hechos que no responden a políticas coyunturales, sino que siguen una línea desde hace décadas. La línea del PP es la misma desde hace décadas. Les ruego repare particularmente en la ley de memoria, que con una insolencia totalitaria llaman democrática. Se trata de imponer a los españoles las versiones elaboradas por la propaganda socialista y separatista y de borrar físicamente las huellas del pasado, al estilo de los regímenes comunistas. Esa ley no solo pretende despojar a los españoles de la libertad de investigar y entender críticamente su historia, sino que también pretende despojarlos de su historia misma. Debería llamarse propiamente Ley de Falsificación Histórica, y sobre ella diseñan buena parte de sus políticas actuales. Por lo tanto, es una gravísima amenaza, en la que nadie quiere reparar, porque la mentira sobre la República, la guerra y el franquismo se ha convertido en un dogma absurdo y estúpido, que no admite revisión y que comparte su partido, señora Ayuso, con los socialistas y los separatistas. Esas versiones necesitan imponerse por ley, evidentemente totalitaria, por la sencilla razón de que no podrían sostenerse en un debate intelectual democrático. Y esto no puede ocultarse a nadie que piense con su propia cabeza.
Necesitan esa ley porque no pueden aceptar un debate. Ujú. Un punto especialmente doloroso de esas medidas es precisamente en Madrid la progresiva profanación y destrucción o transformación ideológica del Valle de los Caídos. Usted ha tenido la ocasión de evitar males mayores declarándolo bien de interés cultural y no lo ha hecho, alegando no tener competencias para ello, lo cual no es cierto. Ha dicho también que el único valle que le interesa es Silicon Valley, pero Silicon Valley no tiene la menor importancia política o histórica para España, mientras que el Valle de los Caídos la tiene inmensa. Este monumento no solo es uno de los más impresionantes y logrados del siglo XX en cualquier sitio del mundo, sino que representa dos hechos de la mayor trama histórica. Primariamente, la victoria sobre el Frente Popular, que fue una alianza de partidos comunistoides y separatistas que amenazaba destruir España por sovietización o disgregación. Y a continuación se transformó en monumento a la reconciliación nacional. Reconciliación que ya se dio en los años 40 y que cambió la sociedad española y permitió, en una transición poco traumática, la democracia de la ley a la ley. Permitió la monarquía y, ante todo, la continuidad histórica de España como nación, que hoy está seriamente amenazada por fuerzas que se sienten herederas de las que provocaron la guerra civil y encuentran en el Valle de los Caídos el símbolo de todo aquello que odian. Señora Díaz Ayuso, la derogación de las leyes liberticidas impuestas por el PSOE y aceptadas incluso por fervor por su partido, no son un asunto menor. No son un asunto al nivel o incluso por debajo de los problemas económicos que surgen a cada paso. Tampoco es un tema sin urgencia, que podría aplazarse indefinidamente, su tratamiento. Muy al contrario, es un asunto clave y cada vez más urgente para la subsistencia de España y de la democracia. Usted lo sabe, su partido finge ignorarlo y colabora con los destructores de la unidad y la libertad de España. Con esta carta quiero sencillamente hacerle consciente de unos hechos indiscutibles que no creo que usted pueda permitirse pasar por alto y que en todo caso interesan a todos los españoles, a quienes se pretende distraer con asuntos importantes sin duda, pero menores o solo coyunturales. Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar al tema que nos continuar ocupa hoy. con el tema que exactamente, Sí. que es el negocio criminal del PSOE negocio criminal con el crimen, podemos decir, ¿no? Estamos hablando de toda esta campaña inmensa de siembra de odio a base de acusaciones de terror, terror brutal, parecido al terror comunista, por cierto, que achacan a los nacionales. Vimos cómo funciona, primero inventándose unas cifras que luego, si son analizadas, no corresponden en absoluto, ¿no? Y luego con casos particulares, como habíamos hablado, pues del Pozo Funeres o Fortuna, que no han querido investigarlo, dicen por respeto a los muertos, o la Sima de Ginamar, que una vez investigada se vio que apenas contenía unos pocos cadáveres, restos de cadáveres que no se sabía qué eran, o el barranco de Órgiva, en que hablaban de miles y miles de republicanos, como les suelen llamar. No se puede llamar republicanos, no lo eran. Eran los que habían destruido la República, por lo menos la Segunda República. Intentaban otra República muy distinta, claro está. Y vamos a ver, por ejemplo, otro caso muy significativo, que es el caso Zarrías. Zarrías era un político del PSOE, ¿no? Según la versión del PSOE, dice, el 28 de mayo de 1940, en la cárcel de Andújar, sería acribillado Gaspar Zarrías Moya. Su delito, ser alcalde elegido democráticamente durante la Segunda República de Cazalilla, aldea a unos 30 kilómetros de Jaén. Bueno, este Zarrías era abuelo de otro, de Gaspar Zarrías, dirigente actual del PSOE andaluz y que ha llegado a secretario de Estado del gobierno español y que está investigado, o ha estado investigado como tantos, por corrupción, el caso de los ERE falsos, ¿no? Y otra vez la realidad difiere de este mito que intentan colar, ¿no? El Zarrías abuelo
fue fusilado no por ser alcalde democrático, sino por su implicación en varios asesinatos durante la guerra. Según una testigo, llamada Ana Troyano, Zarrías designó a sus familiares para que fuesen asesinados en lugar del novio de su hija. El novio de la hija de aquel Zarrías era fascista, como les llamaban, y su padre no quiso hacer la desgraciada para toda la vida, liquidando al novio. En fin, amor paterno, ¿no? Así que el propio alcalde democrático pues decidió fusilar a otros en su lugar. Y esto lo admitió en el juicio, porque fue con juicio como fue fusilado, ¿no? En Cazalilla fueron asesinadas 16 personas de derecha y luego fusilados 2 izquierdistas, con juicio previo. Esto implica una diferencia que hay que tener en cuenta. Otro tema clásico y básico es la matanza de Badajoz, que siguen repitiendo muchos idiotas, bueno, de derecha, ¿no? Incluso que, en fin. Dice, desde los años 30, la acusación estrella contra el franquismo ha sido la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, donde habrían sido exterminados entre 1.200 y 4.000 personas, según versiones, en un espectáculo dantesco entre el jolgorio de la buena sociedad. Los relatos parten de un reportaje del periodista auseño Jay Allen en el Chicago Tribune, que tuvo repercusión internacional. Allen afirmó haber visitado Badajoz pocos días después del crimen, del cual le habrían informado en detalle los propios militares franquistas. Esto ya es sospechoso, ¿no? Otro periodista auseño, que se llamaba Whitaker, sí, pues habría oído a Juan Yagüe, el conquistador de Badajoz, reconocer que había fusilado a 4.000 enemigos. Este asunto lo traté en el libro Los mitos de la guerra civil. Siguiendo en parte a Ricardo de la Cierva, mostré las contradicciones de testigos presenciales, como el periodista portugués Mario Neves, y también lo inverosímil de que Allen fuera a Badajoz, y lo dudoso que era el testimonio de Whitaker. Y posteriormente, 3 investigadores, Pilo, Domínguez y de la Iglesia, han demostrado en su concienzuda investigación la matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda, que Allen, en efecto, no estuvo en el lugar, por lo que no pudo recibir las confidencias que cita. Y Whitaker no habría publicado entonces la pretendida confesión de Yagüe, sino que dice haberla recordado 6 años después en la revista auseña Foreign Affairs. Allen y Whitaker no obraban como periodistas, sino como agentes de propaganda del Frente Popular, una cosa frecuente en guerras de este género, ¿no? Y sus indignaciones humanitarias pues resultan poco creíbles, porque conocieron el terror rojo en Madrid y eso no les provocó la menor lamentación. La celebérrima matanza de la Plaza de Toros es una completa invención, desde luego, pero lo relevante de ella consiste en su influencia sobre la opinión pública española y mundial en su momento, ¿no? Porque la han repetido acríticamente, sin crítica alguna, sin análisis real alguno, 1000 historiadores y periodistas, sin molestarse en investigar o aplicar una lógica elemental. Como digo, yo en los mitos de la guerra civil dudé mucho de que Allen hubiera ido a Badajoz, entre otras cosas, porque poco antes había publicado una entrevista con Franco absolutamente denigratoria y que después de eso se atreviera a volver a la zona nacional es muy dudoso y efectivamente no volvió. Bueno, estos casos que he espigado entre tantos, pues abonan la acusación hecha por el socialista Besteiro a sus correligionarios de haber alzado un Himalaya de falsedades. Un Himalaya que es lo que apuntala la ley de memoria histórica, o que ahora llaman democrática, ¿no? Creando mitos que han ejercido realmente una gran influencia en la política, en la literatura, en el cine y en los medios de masas actuales, y en la política, claro, las decisiones políticas,
Quizá no sea casualidad que en los organismos financiadores de estas versiones pues exista una conocida y amplia corrupción. Con ello fomentan los odios y rencores que parecían olvidados y cuya utilidad política actual consiste en desacreditar a los partidos de derecha y justificar políticas dudosas. Claro, hay que reconocer que toda esta sarta de embustes no ha sido combatida por el PP, sino que el PP los ha admitido. Ujú. Sí, el PP, la diferencia es que dice, bueno, también nosotros cometieron crímenes, pero todo lo que dicen las izquierdas de los nacionales es cierto, más o menos. Ujú. Bueno, ¿cuál es la realidad? Pues vamos a los trabajos serios, ¿no? La mortandad bélica en España puede dividirse, grosso modo, mitad por mitad, entre caídos en combate, unos 150.000, y víctimas del terror, que fueron entre 110.000 y 140.000. Y de nuevo hallamos unas cifras que no son inhabituales, o sea, que son bastante corrientes en los conflictos ideológicos del siglo XX, de los que ya hablamos la sesión anterior. Ujú. En la Finlandia de 1918, los rojos empezaron practicando al menos 1.700 asesinatos políticos. Ojo que la población finlandesa pequeñísima, de 3 millones, ¿no? Y no tuvieron tiempo para más porque muy pronto perdieron terreno. O sea, la lucha contra la revolución comunista en Finlandia pues duró 4 meses, ¿no? La victoria de los blancos, de sus enemigos, dirigidos por Mannerheim, pues dio pie a una venganza tremenda. Aparte de unos 8.000 fusilamientos de prisioneros, en los dos bandos fueron ejecutados después de juicio 265 insurrectos rojos y unos 12.000 más perecieron por hambre y enfermedades en campos de prisioneros atroces. Así, las víctimas de diversas represiones duplicaron ampliamente los escasos 10.000 que habían caído en la lucha. 10.000 finlandeses. Ujú. Claro. Cabe decir que las represiones blancas fueron aplicadas por un Estado democrático, como lo habían sido las de la Comuna de París casi medio siglo antes. Con la guerra civil rusa ya entramos en otra dimensión, ¿no? Stanley Payne considera probables unos 400.000 asesinados por el terror rojo y un número muy grande, pero menor, por el terror blanco. A ellos se añadirían 100.000 judíos y más de 500.000 de campesinos durante las revueltas campesinas que hubo durante la guerra civil en Rusia. Habrían perecido casi la mitad de los 4,5 millones de cosacos y entre 8 y 10 millones más de habitantes por hambre. Años después, la hambruna desatada por la colectivización en Ucrania, el llamado Holodomor, en Ucrania y en otras regiones, que a menudo se ha definido como una guerra civil contra una población desarmada, pues pudo haber causado entre 1,5 millones y 6 millones de muertos. Bueno, nuevamente, las diferencias de cálculo son a veces enormes, ¿no? Enormes. Pero en todo caso fueron unas cifras enormes, absolutamente. O sea, la guerra civil en España no llegó a los 300.000 muertos entre el terror y los combates. Aquí estamos hablando de un mínimo de 1,5 millones y un máximo de 6 millones. O sea, cualquier comparación con lo ocurrido en España queda fuera de lugar. Del terror en las guerras civiles internacionalizadas, que también fueron civiles, la de Corea o Vietnam, pues dan idea las enormes cifras de desaparecidos. Los rojos coreanos pudieron masacrar a 500.000 de civiles desafectos y los coreanos del sur por lo menos a 100.000. En Vietnam, todos los implicados practicaron el asesinato masivo de civiles. Las cifras, como en el caso de Rusia, difieren dentro de una magnitud muy grande, ¿no? En la guerra y la posguerra de Camboya, el terror rojo llegó al paroxismo, hasta 2 millones de víctimas para una población de 7 millones. Ahora estos delincuentes de PSOE están constantemente comparando la cuestión de España con la cuestión de Camboya. Sí, sí. En fin. Pues España, la verdad es que registró
pocos crímenes de guerra y los muertos por bombardeo, me refiero a crímenes de guerra, no al terror de retaguardia, que es otra cosa, pues registró pocos crímenes de guerra y los muertos por bombardeo en las dos zonas se han estimado unos 12.000 en casi 3 años. Eso es una cantidad muy pequeña, comparado con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de la que nos libramos gracias a la política de Franco, ¿no? El hambre apenas existió en el bando nacional, mientras que en el contrario fue la mayor hambruna del siglo. Bueno, no llevaba hambruna, pero fue un hambre muy extendida y muy fuerte, ¿no? Aunque lejos de las cifras escalofriantes de otros países. En 1938 murieron de hambre directamente unas 1.100 personas en la zona del Frente Popular, casi todas, aunque miles más fallecerían por enfermedades derivadas de la inanición, claro. La proporción entre víctimas del terror caídas en campaña, con ser alta, casi del 50%, es menor que la de otros muchos conflictos, como hemos visto. Pero la izquierda y los separatismos, por lo común comprensivos u olvidadizos de los terrores rojos, han hecho hincapié obsesivo en la represión franquista, convirtiéndola en un tema central muy subsidiado desde el poder socialista. Sobre el reparto de víctimas de la represión, de nuevo abundan las discrepancias. Ramón Salas Larrazábal calcula 36.000 debidas a los nacionales y 72.500 a los rojos. La obra colectiva, dirigida por Santos Juliá, titulada Víctimas de la Guerra, sube las víctimas de los nacionales a unos muy improbables 150.000 y reduce a 50.000 las causadas por el Frente Popular. El historiador Ángel David Martín Rubio, criticando esos métodos de investigación por desiguales y arbitrarios, o sea, los 150.000 incluirían a los caídos en combate, obviamente, ¿no? Y a muchos asesinados por las izquierdas, pero atribuidos a las derechas. O sea, las izquierdas asesinaron mucho entre ellas también. Pues este Martín Rubio cuenta 80.000 a los nacionales y 60.000 a las izquierdas, suponiendo una intensidad mayor para las izquierdas por haberse realizado sobre una población en descenso, según iban retrocediendo, mientras que la de los nacionales afectarían a la población según avanzaba la contienda, o sea, al total, ¿no? Una fuente imprescindible, y aunque con algunas correcciones, es la causa general, que la izquierda la rechaza con el curioso argumento de su origen fascista, pero se trata de un trabajo muy bien documentado. Si la cantidad de víctimas de la represión y el terror es muy parecida en los dos campos, las diferencias cualitativas cobran mayor relevancia. Una teoría muy divulgada, sustentada aún recientemente en libros como el de Paul Preston, El Holocausto Español, el título ya es evidentemente una estafa, ¿no? Pues sostiene que el terror de izquierda fue una respuesta al contrario, al de derecha, y tuvo un carácter popular y espontáneo. Y los dirigentes lo encauzaron legalmente en cuanto pudieron, los llamados tribunales populares. Con lo cual los asesinatos rojos tendrían toda clase de excusas. Ellos eran los agredidos y, claro. El terror de los nacionales, por el contrario, habría sido sistemático, ordenado desde el poder y por ello doblemente culpable. En el libro Los crímenes de la guerra civil, está prácticamente descatalogado, pero sigue siendo válido, pues critiqué esas versiones, una crítica que ha sido retomada por estudiosos como Julius Ruiz, que es un historiador inglés, aunque de origen español, que no me cita, curiosamente. Bueno, parece que hay una especie de cancelación, no solo por parte de la izquierda, sino también de la derecha, ¿no? Bueno, pues Julius Ruiz examina las numerosas contradicciones y los datos falsos de Preston. Ante todo, Mola no planteó una guerra civil, como había hecho el PSOE. Recordemos que el PSOE en 1934 hablaba de ir a la guerra civil, y en el 36 también. Sino que Mola lo planteó como un golpe rápido, uno de cuyos aspectos sería una inicial represión drástica para bloquear la reacción enemiga. Es más, este criterio lo exponen los socialistas en sus instrucciones para la insurrección del 34. Cito: el triunfo del movimiento descansará en la extensión que alcance y en la violencia con que se produzca. Es lógico.
si vas a dar un golpe, tratas de paralizar la reacción cuanto antes, con lo cual evitas también muchas víctimas. Esa es la realidad. Como digo, es una decisión lógica para evitar la prolongación de la lucha y el consiguiente aumento de víctimas, ¿no? Y, por supuesto, el terror rojo no tuvo nada de espontáneo o de popular. Lo organizaron el gobierno, partidos y sindicatos por medio de checas, allanamientos domiciliarios, incendios y expolios masivos, y lo practicaron gentes muy fanatizadas. Llamarlo popular expresa la voluntad de diluir en el pueblo responsabilidades concretas de los dirigentes y ya de paso las justifica. Y menos aún respondió a un terror previo de las derechas, como pretenden, pues lo iniciaron las izquierdas mucho antes del 18 de julio. Comenzó apenas instalada la República con la gran quema de iglesias, centros de enseñanza y bibliotecas, y la siembra del odio y la amenaza contra la derecha de la Iglesia, que fue permanente. En las elecciones de 1933, al menos 6 derechistas fueron asesinados y otros heridos sin contrapartida. Y el PSOE emprendió el terrorismo contra la Falange. Ya veremos algo de esto también. Los planes socialistas para la insurrección en 1934 incluían vigilancias a enemigos políticos para en su momento neutralizarlos, o sea, liquidarlos, ¿no? En torno a un centenar de estos enemigos políticos y de clérigos fueron asesinados en las 2 semanas de lucha en Asturias. Las agresiones se multiplicaron entre febrero y julio del 36. Hubo como mínimo 300 muertos, en 5 meses. La diferencia mayor entre ambas represiones puede seguirse por la propaganda y por la prensa de las izquierdas, que cultivaron sin ningún disimulo un odio fundado en promesas utópicas que exigían destruir a las derechas y a la Iglesia. Esto era comprensible. Según ellos iban a crear una especie de paraíso en la tierra y quienes se oponían, pues había que eliminarlos, ¿no? La derecha no cultivó una propaganda de tono semejante, pero sufrió 5 años en la República, 5 años de violencias. Hubo miles de muertos, casi todos, como 2.000 muertos o 3.000 o algo así. Casi todos de la derecha, ¿no? La brutal represión realizada por los nacionales, que fue una represión muy dura, muy fuerte, ¿no? Pues se explica mejor como una explosión del miedo, la indignación y la frustración largo tiempo contenidos ante una incesante agresión física y moral. El terror derechista lo fue de respuesta en contra de lo afirmado por los apologistas del Frente Popular, que dicen lo contrario, que la izquierda se defendía del terror y de la agresión derechista. Fue al revés. En los dos lados, el mayor número de crímenes se produjo en los primeros 6 meses, siendo después sometidos más o menos a procedimientos judiciales. La diferencia es que los procedimientos judiciales por parte de los nacionales eran mucho más serios y mucho más rigurosos que los de la izquierda, los llamados tribunales populares. Es más, fueron tal que incluso fueron fusilados algunos falangistas u otros de derechas que se habían extralimitado y no habían respetado las leyes, ¿no? Eso no ocurrió en el Frente Popular. En el Frente Popular se asesinaron sin más unos a otros. La persecución más sistemática, que fue propiamente genocida, fue la religiosa, y la mayor matanza de prisioneros, con gran diferencia, la de Paracuellos del Jarama. Como se jactaba el ideólogo socialista Araquistain, no va a quedar un fascista ni para un remedio. Y fascista podía ser literalmente cualquiera, hasta los propios republicanos de izquierda, que los socialistas liquidaron unos cuantos, y los comunistas, ¿no? Hay más diferencias relevantes, diferencias cualitativas, como digo. El sadismo del terror rojo, tema de familias enteras con niños, torturas refinadas, algunas propias de aquí y otras de inspiración soviética, crucifixiones, en fin, tema de personas vivas, ¿no? Todo esto va a salir ahora con motivo del libro de
de Miguel Platón, que espero que para septiembre esté, de una vez se ha venido retrasando por motivos inevitables, ¿no? Y en fin, bueno, pues ese nivel de sadismo nunca fue alcanzado en el lado nacional. Aunque no faltaron atrocidades también, pero no llegaron a esos extremos. Otra diferencia es que el terror izquierdista no se aplicó solo a los llamados fascistas, sino entre las propias izquierdas. Y sobre ello abundan los testimonios. Yo he recogido en varios libros muchos de estos testimonios de las propias izquierdas anarquistas y otros, hablando de los crímenes que sus correligionarios del Frente Popular cometían contra ellos mismos. Ese terror nacía entre ellos mismos, entre el propio Frente Popular, nacía de la propia heterogeneidad de sus proyectos revolucionarios. Como digo, lo he expuesto en los crímenes de la guerra civil, lo he resumido también en los mitos de la guerra civil, y no me extenderé ahora, pero se trata de un capítulo descuidado en la historiografía de izquierda, y no por azar, porque apenas ha sido tratado por la historiografía de derecha. En resumen, y contra leyendas persistentes, la intensidad de la guerra o de la represión fascista, entre comillas, en España, no fueron muy altas comparadas con otras muchas del siglo XX. ¿Y por qué entonces desató en medio mundo pasiones y fervores fuera de lo común y generó una literatura ingente en varios idiomas? Bueno, una causa obvia se encuentra en las tensiones europeas que abocaron a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la polarización de Deus Spiritus, pues que había, como digo, en toda Europa, pues contemplaba lo que ocurría en España como como un modelo o ejemplo, ¿no? Además, en aquel momento la propaganda comunista era muy fuerte. Como creo ya haber señalado en otro momento, la política exterior de Stalin trataba de evitar que la siguiente gran guerra empezase en la frontera con Alemania, entre la Austria y Alemania, y que empezara entre Alemania y las democracias, ¿no? Francia e Inglaterra, ¿no? Y lo consiguió al final, pero en España fracasó. Quiso utilizar la guerra de España para ello, pero fracasó. Las democracias no se dejaron arrastrar a un choque directo con Alemania, ¿no? En España, como él deseaba, ¿no? Es decir, se veía en general en Europa el conflicto español como un preludio de una próxima catástrofe. Don Pío, nos quedan un par de minutos. Bueno, pues en parte fue así porque la guerra europea estalló solo 5 meses después de terminar la española, pero paradójicamente con los bandos invertidos. Una alianza entre nazis y soviéticos. Además, España atraía una atención romántica por sus peculiaridades, por su antigua influencia en los destinos del mundo, mientras que su posición geoestratégica interesaba mucho a las grandes potencias. O sea, la guerra experimentó una relativa internacionalización, intervino en Alemania, Italia y la Unión Soviética, mientras que Inglaterra y en menor medida Francia trataban de impedir que la guerra desbordase los Pirineos. Y así, la intensísima lucha propagandística produjo infinidad de versiones, réplicas y contrarréplicas que continúan. Y por lo que se refiere a España, el problema de que hayan tenido tal difusión, a pesar de su evidente falsedad, es que la derecha nunca las combatió debidamente. No ha habido una lucha cultural y una lucha ideológica, histórica por parte de la derecha. La hemos hecho 4 francotiradores, por así decir. Sí. Y en fin, pues con esto parece que hemos llegado al final. Pues lo dejamos aquí, don Pío, si le parece, con la promesa de volver la próxima semana aquí a Una Hora con la Historia. De acuerdo, muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Un abrazo.